Latinoamérica y probablemente uno de los peores momentos para el estado de la diplomacia regional. Múltiples crisis amenazan no solo la convivencia entre los estados, también la propia integración regional. El mundo mira a la segunda potencia latinoamericana, México, donde ser candidato puede llegar a costar la vida. Y es que el crimen organizado desafía una vez más la democracia mexicana en la antesala de unas mega elecciones de donde saldrá la próxima jefa o jefe de gobierno. El caso mexicano nos hace recordar a todos los latinoamericanos la fragilidad ante el crimen nacional, crimen transnacional y la importancia de las alianzas pese a las legítimas diferencias. Y nuestro invitado de hoy es Ken Ben, es un profundo conocedor de la diplomacia y de la política latinoamericana en sus múltiples expresiones. Me refiero al ex secretario general de la OEA, el señor José Miguel Insulza. Hoy también, además, el jefe a cargo de la observación internacional que acompaña las elecciones en México. Señor José Miguel Insulza, sea usted muy bienvenido a la entrevista en Deutsche Welle. Muy buenas tardes o días, no sé, porque esto se transmite en distintos países, entonces, así que mucho gusto de estar con ustedes. Yo en Lo realidad mismo digo. yo encabezo una de las misiones electorales, ¿no? La de Transparencia Electoral, que es una organización creada hace 2 años, 11 años, y que está integrada por casi solamente por gente, no, yo no diría casi, solamente por gente que ha tenido que ver con servicios electorales en sus países, ¿no? O sea, la misión Entiendo. nuestra tiene esa virtud. Esa es la virtud de la misión, es que tiene solamente expertos en temas electorales, no tiene observadores de manera, digamos, que se inscriben, y que hemos reclutado mucha gente que sabe de elecciones. Es así, y por eso precisamente queremos comenzar preguntándole a usted cuánto cree usted que las amenazas y también la violencia políticas podrían dañar la participación electoral este domingo en México. Mire, yo creo que sí, que desgraciadamente pueden dañarle, sobre todo en las regiones, en los estados en los cuales esta violencia se ha dado más, ¿no? O sea, la verdad es que el último asesinato en el estado de Guerrero, del candidato, el señor Cabrera, bajaba de la tribuna después de decir el discurso final de su campaña. Ha golpeado a todo el país, entonces todo el país afecta a eso. Pero creo que también muchos mexicanos entienden que eso no ocurre en los estados de ellos, ¿no? Esto ocurre en algunos estados, fundamentalmente rurales, Guerrero, en Chiapas también. Desgraciadamente también hay señales de violencia en otros con más, en otros estados, pero creo que la gente puede asustarlos un poco, pero no tanto como para no ir a votar. Sí, incluso usted en alguna de sus conferencias decía que no se rindieran los mexicanos, es decir, que pueden ir a votar tranquilos. Es que es muy necesario, eso es muy indispensable. O sea, si cada persona que no va a votar porque le da miedo ir a votar, es una derrota más, eso en realidad. Eso no debe ocurrir. Ahora, yo he estado en elecciones en México antes, incluso en la elección anterior del presidente actual estuve, y fue un día muy pacífico, muy tranquilo. La verdad es que además la criminalidad tiene una cierta particularidad, un hecho particular. O sea, afecta fundamentalmente a elecciones locales. No hay, puede haber alguna familia o figura nacional que haya sido afectada, pero la gran mayoría de los crímenes se cometen en elecciones locales, lo cual muestra lo que se sabe hace bastante tiempo, que el crimen organizado y el narcotráfico busca penetrar en el sistema político o por muy arriba, corrompiendo a altos funcionarios, o por abajo, en este caso electoral, que quiere decir apoderándose condicionando o incluso apoderándose de los gobiernos locales en algunas regiones, ¿no? Entendemos. Señor José Miguel Insulza, usted es el jefe de una misión de transparencia electoral que es integrada, sabemos, por otros 45 observadores de distintos países que también se unen a los esfuerzos de unos 34.000 observadores desplegados a nivel nacional. Y aquí la pregunta, ¿cuáles son los principales puntos de atención para ese informe final que van a entregar ustedes posteriormente a la autoridad electoral mexicana? Bueno, nosotros, mire, lo que hacemos nosotros es, en realidad, nosotros no seguimos el resultado, por así decirlo. No nos corresponde a nosotros dar un resultado, decir, mire, este ganó o este perdió. Lo que nosotros nos interesa es examinar muy bien el proceso electoral, cómo se lleva adelante. Y la verdad es que el que se hace en México
Incluso de pronto uno pregunta si será necesario tanto control precisamente en todo lo que hay respecto del gasto, de la forma en que se vota, etcétera. Realmente en ese sentido es bastante avanzado, es de los más avanzados del mundo. Ahora, claro, lo que uno tiene que reportar también son los hechos que rodean el proceso electoral, y este de la violencia que usted me señalaba es uno, desde luego, ¿no? Porque Ujú. ahora creo, sin embargo, que en algún, hay que decir que lamentando las muertes, ¿no? Por cierto, que ni siquiera hay un número exacto de de cuántas personas han sido asesinadas. La verdad es que lamentándolo mucho, eso no afecta en las grandes ciudades, eso no aparece afectando. Yo creo que la mayor parte entonces están en condiciones seguras, pero vamos a poner eso, por ejemplo, en el informe. Vamos a poner las Claro. medidas que el gobierno ha tomado para evitar esto Ujú. y de la manera en que esto se vincula con la presencia del crimen organizado en México como en muchos otros países de América Latina. Entendemos. Queremos hablar ahora en honor al tiempo rápidamente también del otro gran tema, la diplomacia latinoamericana, con todas las crisis que conocemos, con los llamados de embajadores, con las cartas de protestas, con la publicación de conversaciones privadas, incluso las tensiones bilaterales. ¿Cómo valora usted el estado actual de la diplomacia latinoamericana? Mire, la verdad es que yo sigo bastante de cerca las relaciones entre países, ¿no? Y en general son buenas, pero son buenas cuando las lleva la Cancillería. De pronto los presidentes irrumpen en la política exterior con declaraciones, con frases, con todo lo demás que perjudican esa relación. O sea, lo que ocurrió entre México y Ecuador no tendría por qué haber ocurrido. La persona Ujú. estaba en la embajada hacía ya varios meses. El camino a seguir era que le dieran un salvoconducto o no se lo dieron. Hay gente que ha estado hay casos de personas que han estado en la embajada 7 años, ¿no? Entonces, si no se lo daban, por último no se lo daban y se iba a quedar ahí. Pero la invasión se motivó por un intercambio, la invasión de la embajada se motivó por un intercambio bastante complicado entre los Ujú. presidentes. Y Pero eso no es pasó, señor bueno. Insulza, pasó lo que pasó en la Embajada Mexicana en Quito, así como también otras asignaciones de asilo político. Recordemos, por ejemplo, los más recientes, el de Alberto Fernández con Evo Morales. También recordemos que actualmente Ricardo Martinelli, el expresidente de Panamá, se refugia en la Embajada de Nicaragua, en Ciudad de Panamá. Y aquí está la pregunta, está claro que un poder, el presidente, quiero decir, tiene el poder para otorgar el asilo político, pero la pregunta es si debería un presidente de turno poner en riesgo las relaciones de Estado con un país por conceder un asilo que considera en términos personales que es justo. Yo creo que eso podría regularse mejor, efectivamente, pero déjeme decirle que incluso las condiciones del asilo se han reducido en los últimos años. O sea, nuestras normas le digo el caso de mi país, por ejemplo, las normas sobre asilo solamente exigen que la persona esté perseguida y tenga temor a perder su libertad en el país en que se encuentra. Están Ujú. siempre como eso. Entonces, cualquier persona que tiene algún problema puede ir a una embajada de Chile y pedir ese refugio. Ahora, evidentemente hay que modificar esas cosas, sí, probablemente sea necesario, pero es una institución muy antigua y la verdad es que es una institución el asilo es una institución muy latinoamericana, así que hay una cierta reticencia también a olvidarla, porque la verdad es que, bueno, a veces ocurren situaciones políticas bastante complicadas que obligan a la gente a buscar refugio, ¿no? Ujú. Y también vemos, señor Insulza, los desencuentros con el actual presidente argentino, o entre él más bien con sus homólogos de Colombia o incluso de México, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esta la pregunta es: ¿la política sectarista, la política de trinchera, la responsable acaso de que la diplomacia deje de tender puentes, acuerdos como Hay valor que primario? evitarla. Nosotros tratamos bastante de evitar eso, francamente. Nosotros, por ejemplo, mire, desde el principio, en el tema con Argentina, nosotros no olvidamos que tenemos 5.000 kilómetros de frontera con Argentina, que tenemos una buena relación, que tenemos un comercio importante, que realmente creo es la relación más importante que tiene nuestro país. Tratamos de evitar cualquier tipo de declaraciones que puedan dañar eso, porque es muy absurdo por una declaración, por una frase dicha al pasar, dañar las relaciones con un país.
Ujú. Y usted en varias entrevistas ha defendido la máxima de que hay que hablar con todos, que es la máxima también de la diplomacia y también de la política, a fin de cuentas. Y en ese contexto también hay que hablar con Venezuela. Usted lo ha dicho en repetidas entrevistas. ¿Debe la diplomacia saltar también ese dilema? Y lo pregunto porque usted muy bien sabe que para muchos gobiernos, para muchos políticos latinoamericanos, eso significa traicionar los propios principios. Bueno, pues usted sabe que Venezuela hoy día no solamente porque por temas de solidaridad o cosas por el estilo, sino que desde un punto de vista de los intereses de cada país, es un problema, es un tema para nosotros. Hay la última cifra que yo vi dice que hay 9 millones de venezolanos fuera de su país, lo cual significa más de la cuarta parte. Uno de cada cuatro venezolanos vive fuera. Y están en nuestros países. En Chile la cantidad de venezolanos ya es muy imponente. En Perú es aún más grande, para que hablamos en Colombia. Están llegando también a Argentina, a todas partes. Y la verdad es que junto con ellos, desgraciadamente, han llegado también grupos del crimen organizado desde Venezuela. El lugar en la región en el que menos ha aumentado el delito es Venezuela, precisamente porque han salido fuera, ¿no? Entonces Ujú. tenemos un problema con Venezuela. Y yo espero que el proceso electoral venezolano del mes de julio dé un resultado que permita reponer la normalidad en la región. Así que Ujú. para nosotros la elección en Venezuela es muy importante. Señor Insulza, pero pese a ese diagnóstico que usted dice y en lo que muchos gobiernos también coinciden, que hay que conversar con Venezuela, lograr un diálogo, también lograr un pacto migratorio en forma urgente, especialmente en el Cono Sur, naturalmente, no se llega a ese pacto regional. Y quiero preguntarle desde ese punto de vista, ¿hay integración regional? ¿Hay una plataforma realmente? ¿Es la OEA realmente la plataforma que podría Yo pienso que ayudar a solucionar este tipo de problemas? Porque hasta ahora no lo ha sido, yo no ha pi- logrado ese yo objetivo. pienso, yo pienso el funcionamiento del sistema interamericano o americano de relaciones no ha funcionado últimamente. La OEA funciona así. La OEA hace bien su trabajo, sobre todo en temas de derechos humanos y en temas de derechos humanos, de legislación, del derecho del continente y también en materia electoral. En el periodo mío hicimos por lo menos unas 10 observaciones electorales al año. Pero hay otras cosas que son en realidad entre latinoamericanos, y eso no está funcionando bien. O sea, desgraciadamente tuvimos la UNASUR, puede haber tenido algunos problemas la UNASUR seguramente. El principal problema de eso era que todo tenía que ser unánime, pues. Entonces bastó con que precisamente el gobierno de Venezuela no quisiera aprobar al secretario, a ningún secretario general para organizar para la UNASUR y se acabó la UNASUR, pues. Y después se han intentado otras cosas y hoy día, desgraciadamente, cada país anda por su cuenta. Y eso es muy negativo. Entendemos, señor José Miguel Insulza, le agradecemos por supuesto su tiempo, es de Ciudad de México y también le deseamos mucha suerte en las labores que va a realizar mañana junto a su equipo de expertos en México. Esperemos que todo salga bien y muchas gracias por su tiempo y la entrevista en Deutsche Welle. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto, gracias.